En este eje temático C vamos a empezar a estudiar a qué le llamamos estructuras psicopatológicas desde una perspectiva psicoanalítica. Vamos a ver la clasificación más generalizada sobre las estructuras psicopatológicas y para ello tomaremos los conceptos que ya hemos visto en el eje temático A y en el eje temático B en relación a la estructuración del aparato psíquico, a sus instancias psíquicas y a mecanismos de defensa. Es importante que tengamos en cuenta todo lo estudiado en los ejes temáticos anteriores. En esta clase vamos a ver la estructura de neurosis. En la siguiente veremos la estructura de psicosis. Para hacer un ingreso a qué se denomina patologías psicosomáticas en general, la medicina reconoció la importancia de los procesos emocionales en la aparición y en el desarrollo de algunas enfermedades, pero lo que le resulta difícil desde su punto de vista metodológico es cuantificar y precisar por depender de factores y variables que tienen que ver con la singularidad, como hemos visto a lo largo de toda la materia, de cada persona. Teniendo en cuenta que cuando hablamos en salud mental nos estamos refiriendo justamente y hacemos foco en lo que es la singularidad, la particularidad y la subjetividad de la persona. El psicosomatismo es un proceso de origen psíquico que tiene influencia en lo somático, en lo corpóreo, teniendo en cuenta aspectos de predisposición orgánica. Me parece importante tener en cuenta de este último concepto, de este último párrafo, que si bien desde la medicina plantean el posible origen psíquico, emocional, con una influencia en lo somático, en lo orgánico, sí es importante tener en cuenta que hay cierta predisposición en el órgano puntual o en el organismo de la persona, de cada uno de nosotros, a desarrollar determinadas patologías psicosomáticas. Eso dependerá de las características de la persona, de la historia vital, y también hay estudios que tienen en cuenta aspectos transgeneracionales inconscientes, es decir, aspectos que tienen que ver con la transmisión entre generaciones en una misma familia inconscientes, de los cuales ninguno de los miembros y ninguna de las generaciones son conscientes y que de alguna manera influyen en esta predisposición orgánica de algún órgano puntual en cada uno de nosotros a responder ante ciertas situaciones emocionales. Como ejemplo de enfermedades en las que se sospecha que el factor psicosomático ejerce alguna influencia, encontramos la hipertensión arterial, la úlcera péptica, el síndrome de colon irritable, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, la neurodermatitis, la colitis ulcerosa, la tirotoxicosis, la artritis reumatoidea, el asma bronquial y la enfermedad de Crohn. Son algunos de los ejemplos. También a medida que va avanzando los estudios, en especial de la psiconeuroinmunología, de alguna manera también va sumando otros tipos de enfermedades en las cuales se va corroborando de alguna manera un origen psíquico o bien una agudización de esta predisposición orgánica a partir de alguna situación emocional puntual para la persona. Las dificultades en la definición, en realidad lo que les decía anteriormente, el principio común es la relación que hay entre la aparición de un fenómeno corporal y lo emocional. Yo señalaría entre un fenómeno o alguna patología orgánica en el órgano, en el organismo de la persona, y lo emocional, teniendo en cuenta la diferencia entre cuerpo y organismo, ¿no? Si bien no se puede establecer cuál es causa y cuál es efecto, o en qué momento un aspecto emocional hace efecto en el organismo, no se puede determinar con exactitud un tiempo para
por ejemplo, dar un diagnóstico de alguna enfermedad puntual y que eso sea para todos, tenerlo en cuenta. Lo que sí es importante tener es esta asociación y evitar el reduccionismo de dividir que por un lado está lo orgánico y por otro lado está lo emocional. En general, la realidad clínica de cada una de las enfermedades, sea en salud mental o sea en las enfermedades orgánicas, ambos aspectos están presentes siempre. Si bien puede haber mayor predominio de lo orgánico o mayor predominio de lo emocional, no podemos dejar de incluir ambos aspectos interactuando permanentemente. Algunas acepciones frecuentes a la denominación de fenómenos psicosomáticos son la medicina psicosomática, que intenta enfocar la medicina en su conjunto, es decir, vuelve a introducir aspectos subjetivos y surge como reacción ante la científica que excluye al sujeto, es decir, el desarrollo científico en la medicina que excluye la subjetividad de cada una de las personas. Sabemos que una misma enfermedad es transitada, cualquiera sea ella, enfermedad o situación de salud, cualquiera sea, se va a transitar, se va a vivenciar de distintas maneras por distintas personas, que también esta forma de vivenciarlo, de significarlo, de afrontarlo, va a tener algún efecto en la adherencia terapéutica y en la evolución de esta enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta los aspectos subjetivos. Como segunda acepción, la psicosomática como una ciencia autónoma es la corriente impulsada por un autor llamado Pierre Marty, que presenta la psicosomática como una ciencia fundamental e incluye la medicina psicosomática dentro de ella. Y una tercera acepción, que es la que desarrollaremos en esta clase, es el fenómeno psicosomático, que tiene un sentido más restringido este concepto y se refiere a trastornos orgánicos cuya causalidad o evolución no responden a la lógica de las enfermedades orgánicas y tienen relación con los factores psíquicos, trastornos que no encuadrarían dentro del campo de los síntomas neuróticos. Entonces, lo que encontramos en el fenómeno psicosomático es un trastorno orgánico, es decir, que si hacemos estudios complementarios o estudios médicos, vamos a encontrar alguna lesión o algo en el organismo, algo verificable en el organismo y cuya causa y evolución no responde puramente a la lógica de una enfermedad orgánica, por ejemplo una gastritis, y tienen relación con factores emocionales también. Sí me gustaría marcar que no es lo mismo un fenómeno psicosomático que un síntoma neurótico, como la conversión, que ya hemos visto, se diferencian, ya vamos a ver más adelante, y que estas enfermedades orgánicas, esta evolución y esta causa de la enfermedad orgánica, de alguna manera se relaciona con los factores emocionales. Puede ser causa, el factor emocional, pero puede no serlo, puede ser agudización, es decir, los factores emocionales pueden agudizar o pueden generar de alguna manera la reaparición de estos síntomas orgánicos. El síntoma psicosomático y fenómeno psicosomático, en ambos nos encontramos con un trastorno orgánico en el cuerpo, es decir, que se puede verificar que hay alguna lesión o que hay algún daño o que hay algún órgano en el cuerpo que no está funcionando, cuya posible causa es psíquica. No somos determinantes en esto, en marcar que la causa es emocional, porque siempre sabemos desde un modelo integral, desde un modelo multifactorial, que lo emocional es importante en relación a la aparición de alguna enfermedad o situación de salud, pero también no es la causa determinante. Tanto el síntoma como el fenómeno psicosomático ponen de manifiesto, el síntoma psicosomático como el fenómeno psicosomático ponen de manifiesto dos dimensiones humanas. Por una parte, el lenguaje, es decir, el psiquismo, y por otra, el goce, que es el organismo. Estos conceptos de psiquismo y lenguaje
y de organismo y goce son conceptos puramente psicoanalíticos que ahora los pasaremos a ver brevemente para que ustedes puedan tener un acercamiento a cuál es una de las posibles explicaciones sobre el fenómeno psicosomático y en qué se diferencia puntualmente de los síntomas neuróticos que ya hemos visto en la unidad número 4. Si bien ya lo hemos visto en clases anteriores, podemos hacer una diferenciación entre lo que es cuerpo y organismo y lo que es psique y soma. Psique hace referencia también de alguna manera a la noción de cuerpo con lo emocional y con el lenguaje, ya vamos a ver de qué manera, y soma hace referencia al organismo. Para el humano, el cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, en los seres humanos, no coincide con su organismo. En realidad, como ya hemos visto, la representación del cuerpo se asocia a un esquema mental, a una representación mental y que se construye a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de lo que otros significativos en nuestra familia, en nuestro medio familiar, nos refieren o nos devuelven de manera verbal sobre nosotros mismos. De esta manera se va conformando esta representación mental que es el cuerpo. Por eso, el cuerpo de cada uno de nosotros no coincide con el organismo. Basta con ver, por ejemplo, los trastornos alimenticios para poder diferenciar lo que es el cuerpo del organismo. Entonces, es importante tener en cuenta el valor de las palabras, el valor de lo que transmite en nuestro medio social significativo en la medida que nos vamos desarrollando, en especial en la medida en que el niño desde que nace se va desarrollando, con distintas devoluciones en relación al cuerpo y a la identidad de uno mismo. Si bien el cuerpo precisa y necesita de un organismo vivo y de una imagen, una gestalt visual que le dará la unidad. Vemos alrededor del año aproximadamente que los niños empiezan a reconocerse en el espejo. En ese momento hay un otro significativo atrás, al lado del niño, que le pregunta quién es ese o bien que le señala ese sos vos o esa sos vos. De esa manera, las personas nos vamos identificando con un cuerpo, con una imagen. Y tener en cuenta que esta imagen, con esta palabra, este dicho, esta referencia verbal de que sos vos, mira qué linda, mira qué alta, mira qué joven, mira, etcétera, lo que se nos devuelva por un otro significativo, son de alguna manera los elementos para la conformación de la representación mental de nuestro cuerpo y la identificación que hacemos con esta representación mental. Entonces, es alrededor del año cuando el niño se observa en el espejo y se ve a sí mismo, y hay un otro, porque el niño, si bien se ve, no se reconoce, es el otro significativo que está al lado y que le refiere ese sos vos o esa sos vos, y de alguna manera allí va entendiendo quién soy yo a nivel de la imagen y a nivel del cuerpo. Esto es muy diferente al organismo. El organismo se refiere justamente a los órganos del cual ninguno de nosotros no lo hemos visto, salvo que hagamos estudios complementarios a nivel médico, que nos pidan una radiografía, que nos pidan una resonancia magnética, que nos pidan distintos estudios que de alguna manera podemos acceder a ver los órganos. Entonces, esta diferenciación entre cuerpo y órgano y la complejidad de lo que representa el cuerpo como representación mental me parece importante de destacarlo, sobre todo en patologías como la psicosomática. En la diapositiva refiere que el niño, para poder tener una imagen de sí mismo, debe recurrir, sin saberlo, al proceso simbólico. Esto que les venía diciendo recién, que las personas significativas de su alrededor nutren con palabras y significantes, y en este circuito en el cual le van refiriendo cómo lo ven al niño, qué imagen tienen de él, es el que le permitirá al niño construir una imagen de su cuerpo unificado.
Tengamos en cuenta que antes del año el niño no tiene noción de su cuerpo o de la imagen de sí mismo, de su imagen, y porque todavía su madurez neurológica, su madurez en la observación, en la mirada, en la vista y en la coordinación motriz no le permite sentirse o verse unificado. Es a partir del año, y repito, con la palabra de un otro significativo que le refiere ahí estás vos, este sos vos, esta sos vos, es allí que logra unificar la experiencia de su observación, de lo visual, de lo táctil, con la coordinación motriz logra unificar estos aspectos con la identificación de una imagen de sí mismo. Es a partir de este lugar simbólico de la palabra donde el niño llegará rodeado de palabras, donde su cuerpo como representación psíquica será más que un organismo y será nombrado e identificado con un nombre y persistirá después de su muerte en la memoria de los otros. Esto, de alguna manera, este párrafo nos da la importancia de lo que significa el valor de la palabra, de los otros significativos, para la constitución subjetiva del niño y puntualmente para el desarrollo de su representación corporal y para la identificación con una imagen de sí mismo en la cual pueda decir nada más y nada menos, este soy yo o esta soy yo, esta es con su nombre, mirándose en el espejo con su imagen y reconociéndose en la misma. Para uno de los autores del psicoanálisis, Lacan, ese cuerpo unificado, cuerpo de la imagen, ese cuerpo en el que el niño se reconoce y se identifica en el espejo a partir de que un otro significativo le marca que es él y le refiere que es él o ella, surge como un efecto de lo simbólico, justamente cuando hablamos de lo simbólico es el lenguaje, sobre lo real del cuerpo, un organismo vivo. Entonces aquí vemos que hay tres registros dentro de la complejidad de lo humano. La imagen, que es lo que podemos ver de nosotros mismos en el espejo, lo que hace el reconocimiento en la imagen de los espejos, de las fotos, de los videos, todo ese escenario de la imagen y el efecto de lo simbólico, que es qué es lo que nos refieren los otros significativos hacia nosotros mismos. Y este efecto, esta unión del campo imaginario con el campo del lenguaje actúa de alguna manera en lo real del cuerpo. Lo real es aquello de lo que no podemos escapar y de lo que tampoco tenemos acceso directo, registro directo, que es el organismo, es decir, nuestro organismo. Como decía anteriormente, para que nosotros podamos conocer nuestro corazón, cómo es nuestro órgano del corazón, necesitamos de estudios complementarios. Para saber cómo es nuestro cerebro, por más que nos digan que sos muy inteligente, por más que nos digan aspectos sobre nuestra inteligencia, para conocer cómo es nuestro cerebro, tenemos que acceder a estudios complementarios para ver esto real. Lo que es real, lo que no es imaginario, ni tampoco que son referencias de otros. Lo que es real, que es el organismo. Entonces, para que haya un cuerpo, es necesario el campo imaginario de la imagen, el efecto simbólico de las palabras, lo que nos devuelven los otros, y por supuesto un organismo sobre el cual tener una base real. ¿Qué sucede a lo largo del estudio que realizó Lacan sobre las enfermedades psicosomáticas? Refiere que habría en el cuerpo, es decir, en esta representación mental en la cual se identifica la persona, producto de la unión entre la imagen en la que se reconoce con la palabra con la cual se reconoce, alguna parte resistente a la simbolización, algo que no fue afectado por el lenguaje y que quedó fuera de la simbolización. Lacan le llama a esto goce, y es en relación a él donde sitúa la patología psicosomática. Es decir, el goce, de alguna manera, es algo que ha quedado por fuera de la simbolización, por fuera de significantes que nos pueden dar los otros para que de palabras que nos puedan dar los otros para que de alguna manera nosotros nos posicionemos frente a esa palabra de otros significativos. Freud ubica el goce
este concepto de goce, en realidad él nunca le llamó goce, pero sí, o no hay referencias de su desarrollo bibliográfico, pero sí lo ubica en su desarrollo teórico en la palabra o en la frase más allá del principio de placer, lo que se llama, y que es importante que ustedes puedan tener en cuenta, el placer del displacer. De alguna manera, inconscientemente, lo que refieren tanto Freud como Lacan con este más allá del principio de placer y con la palabra goce, es que de alguna manera la persona, en este caso con la patología psicosomática, si bien le genera dolor en lo manifiesto, en lo consciente, le genera molestia, le genera queja, le genera malestar orgánico puntualmente, hay algo por lo cual se sigue sosteniendo este malestar. Hay algo por lo cual la persona, de alguna manera, ya vamos a ver más adelante, es resistente, presenta resistencia a trabajar sobre este dolor desde el aspecto del tratamiento psicoterapéutico. Entonces hay en el fondo, en lo inconsciente, algún beneficio, refieren estos autores, por lo cual, algún beneficio por lo cual se sigue sosteniendo esta patología psicosomática, en este caso, porque es la temática que estamos viendo. Del goce del cuerpo, la persona no puede hablar por lo inconsciente y solo la persona puede presentar quejas, hablar de nuestro cuerpo, pero no sabemos nada de él. El goce y este placer del displacer, este más allá del principio de placer, de alguna manera es un aspecto inconsciente sobre el que la persona que lo está padeciendo no es consciente de ello, pero sí de lo que es consciente es de su padecimiento orgánico, sin tener en cuenta, porque justamente por lo inconsciente y porque está disociado, sin tener en cuenta qué aspectos emocionales y puntualmente simbólicos están de alguna manera relacionados con este padecimiento. Esta es una explicación psicoanalítica, yo la he explicado a grandes rasgos, por supuesto que es una explicación compleja, pero sí me gustaría que ustedes pudieran entender a grandes rasgos cuáles son algunas de las explicaciones de los autores del psicoanálisis sobre la psicosomática para poder entender también las dificultades que presentan los pacientes con enfermedades psicosomáticas en la evolución de su enfermedad, así como en la adherencia al tratamiento. Entonces, justamente este clivaje, esta disociación extrema entre lo que es el cuerpo y el goce, este aspecto del goce, este aspecto del organismo que quedó sin simbolizar, sin ser simbolizado por el sujeto de manera inconsciente, es un efecto necesario de la operación que también engendra el sujeto. Es decir, que de alguna manera este clivaje, si bien lo podemos observar en la mayoría de nosotros, de las personas, hay algo que queda por fuera del lenguaje, sin ser significado, sin darle sentido por nosotros al formar la representación mental de nuestro cuerpo. Vamos a ver de qué manera afecta este aspecto en la psicosomática. Tengamos en cuenta que el cuerpo se brinda de alguna manera, la representación mental del cuerpo, se brinda a recibir marcas y señales inscritas en él, es decir, el tatuaje, las marcas de peleas, la circuncisión en el caso de cierto grupo cultural. De alguna manera se observa en estas marcas y señales que se inscriben en el cuerpo la necesidad de simbolizar a través de señales e inscripciones las referencias a un grupo. Otras marcas del cuerpo no han pasado por el proceso de simbolización y estas son las marcas de goce. De alguna manera hay marcas que ciertas palabras ejercen efecto o ciertas marcas por ciertas vivencias que se han realizado en la representación mental del cuerpo y del organismo no han pasado por el proceso de la simbolización. Esto que queda por fuera de la simbolización son las marcas del goce. Por ejemplo,
úlceras, eczemas, memoria de algo que sucedió, que no es del sujeto, sino que es del cuerpo. No es del sujeto en el sentido de que no le encuentra cuál es la explicación, cuál es la causa. El mismo sujeto no puede dar cuenta, referencia de la causa y efecto de estas marcas, de estos síntomas orgánicos, las úlceras, los eczemas. Quizás son marcas en el cuerpo que no han pasado por el proceso de simbolización y que hacen referencia a la memoria de algo que sucedió, quizás no al mismo sujeto, sino en generaciones anteriores, por ejemplo, y que de alguna manera no fueron simbolizados. Lo que podemos marcar, lo que se puede marcar es que el goce es lo que queda por fuera de la simbolización del sujeto. Pero si bien quedan por fuera de la simbolización del sujeto, de alguna manera son marcas, este tipo de patologías psicosomáticas, que dan cuenta al observador externo de algún acontecimiento significativo para el sujeto anterior, del cual el sujeto desconoce o nada sabe. Una memoria de algo que sucedió, que no es del sujeto, sino del cuerpo y que no ha pasado por la simbolización. Entonces, en esta diapositiva, una vez más, es para que ustedes tengan un acercamiento a cuáles son las explicaciones puntualmente psicoanalíticas en relación a afectaciones psicosomáticas. Por ejemplo, en esta diapositiva se hace referencia a úlceras, a eczemas, que de alguna manera refieren justamente a su resistencia en la evolución, porque permanecen o bien reaparecen. Y que tiene que ver justamente esta explicación en relación al goce, más allá del principio del placer, al placer en el displacer, tiene que ver con aquello que quedó por fuera de la simbolización, pero que de alguna manera están marcando algo que es del sujeto, pero que a la vez el sujeto no lo ha simbolizado. No entiende el por qué, no lo encuentra, no lo reconoce en sí mismo, lo reconoce como de una afuera, de otro cuerpo, ¿no? De sí mismo. Y esto también es lo que genera efectos en la evolución de la enfermedad psicosomática y en su tratamiento. Esta diapositiva es para que simplemente puedan ver la complejidad de las explicaciones, no solamente sobre la psicosomática, sino también para que tengan en cuenta aspectos que tienen que ver con lo humano y que nos diferencian de otras especies. Puntualmente, la imagen y más puntualmente lo que es el valor de las palabras, el lenguaje, y en especial por otros significativos. El concepto de síntoma, debemos tener en cuenta que para el psicoanálisis, como ya lo hemos visto en la unidad número 4, los síntomas neuróticos son formaciones del inconsciente. ¿En qué sentido? Que constituyen una solución de compromiso entre dos instancias en conflicto, como ya lo hemos visto anteriormente. De alguna manera, ante la angustia que genera esta lucha, este conflicto entre dos instancias, por ejemplo, entre el ello y el superyo, o entre el ello y la realidad y el superyo, la represión, por ejemplo, como un mecanismo de defensa instrumentado de manera inconsciente por el yo, actúa como barrera al inconsciente desconocido y se hace accesible a través de los síntomas neuróticos. Es decir, que si bien generó la representación, logró algo de que no se expresara las pulsiones derivadas del ello o los derivados de la pulsión del ello, de alguna manera se presenta el síntoma como esta solución de compromiso entre las distintas instancias. Estos son símbolos, es decir, los síntomas son símbolos, actúan como símbolos que son desplazados y condensados a través de asociaciones que, como en una cadena, los alejan de sus orígenes, que es la conflictiva intrapsíquica entre las distintas instancias psíquicas, y solo pueden ser hallados a través de la asociación libre del tratamiento psicoanalítico. Entonces el síntoma radica o su explicación en el retorno de lo reprimido con expresión en el cuerpo sin base orgánica. Cuando hablamos de síntoma, desde el psicoanálisis justamente nos estamos refiriendo a que es
una solución de compromiso entre el conflicto entre las distintas instancias intrapsíquicas, y que cuando esto no es efectivo, cuando el mecanismo de defensa no es efectivo, vuelve de nuevo lo reprimido. Tengamos en cuenta que la pulsión siempre pulsa, y cuando, a pesar de ser reprimida en parte, vuelve de nuevo cuando retorna esto reprimido. De alguna manera se instrumenta otros mecanismos de defensa, por ejemplo la conversión, el cual presenta un síntoma en el cuerpo sin base orgánica. Ya lo hemos visto en la unidad número 4 y es importante que lo tengan en cuenta para ver la diferenciación con la psicosomática en esta unidad. Tengamos en cuenta que los síntomas conversivos, que son esperables y propios de la neurosis de histeria, no tienen base orgánica que los explique. Entonces, este es el concepto de síntoma neurótico para el psicoanálisis. Freud refiere respecto a los síntomas conversivos, que recordemos que eran las parálisis motrices, orgánicas y las histéricas. Refiere Freud: yo afirmo que la lesión de las parálisis histéricas debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso, puesto que la histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera o como si no tuviera noticia alguna de ella. Nuevamente lo que podemos ver es que la conversión, los síntomas conversivos, los síntomas neuróticos conversivos, no se apoyan sobre una evolución o sobre una causa orgánica, sino sobre el cuerpo, teniendo en cuenta la noción de cuerpo que hemos visto en las diapositivas anteriores, que es una representación mental creada a partir de la conjunción entre el campo imaginario, el campo de la simbolización de las palabras y el campo de lo real orgánico. Y justamente donde hace efecto el síntoma conversivo es en el cuerpo, puntualmente en lo imaginario y en lo simbólico. Y de alguna manera no tiene en cuenta este aspecto de lo real, que es el organismo. Por lo cual es lo que facilita de alguna manera el tratamiento psicoanalítico, en el sentido de poder hablar sobre este síntoma y que justamente tiene una causa que es emocional, psíquica. Freud refiere posteriormente, afirmo con otro autor, que es Janet, que es la concepción trivial, popular, de los órganos y del cuerpo en general la que está en juego en las parálisis histéricas, así como en las anestesias. Anestesias son aquellos síntomas también conversivos en el cual se duermen los miembros superiores o inferiores, pero que no tiene base orgánica para entender estas anestesias. Entonces nuevamente vuelve a hacer una diferenciación entre lo que es el cuerpo y lo que es la anatomía de los órganos. Una cuestión es la representación mental del cuerpo y otro aspecto es los órganos, la anatomía. Esta concepción no se funda en un conocimiento ahondado de la anatomía nerviosa, sino en nuestras percepciones visuales y sobre todo táctiles. De alguna manera lo que está refiriendo acá es cómo logró este conocimiento, este desarrollo teórico, puntualmente basándose en las percepciones visuales y puntualmente en las táctiles en relación a los síntomas. En esta diapositiva entonces lo que observamos es que Freud distingue lo que es el cuerpo biológico del cuerpo imaginario. El cuerpo biológico, que le vamos a llamar organismo, para poder diferenciarlo y simplificarlo, del cuerpo imaginario, que vamos a llamar cuerpo. Y es justamente en la conversión donde se observa puntualmente esta diferencia. Lacan, un autor psicoanalítico posterior, de alguna manera reformuló estas referencias teóricas sobre los síntomas neuróticos, pero en términos lingüísticos. Lacan fundamentalmente formula que el síntoma neurótico está estructurado como un lenguaje que preexiste al sujeto como una metáfora subjetiva. De alguna manera, el síntoma está atravesado por el campo de lo simbólico y también de lo imaginario, apoyándose sobre lo orgánico.
pero puntualmente el síntoma neurótico está estructurado como un lenguaje, es decir, que de alguna manera es durante el tratamiento psicoanalítico que la persona le va a encontrar un sentido, un significado a este síntoma. Este síntoma que no tiene explicación orgánica, pues estoy hablando de síntoma neurótico. Entonces, de alguna manera, le va a encontrar durante el tratamiento psicoanalítico, a través de la palabra, de métodos puntuales del psicoanálisis, el sentido a este síntoma. La metáfora, que es la palabra que condensa y traslada a otros sentidos figurados, y la metonimia son dos aspectos, metáfora y metonimia del lenguaje, que la metonimia designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo, forman cadenas lingüísticas que a través de asociaciones conducen a descifrar el síntoma. Metáfora desconocida en el inicio de la cura y accesible al final de ella. Entonces lo que vemos es que a través de la palabra, a través del método de asociación libre, en que la persona va hablando sobre su síntoma, va asociando y de alguna manera va descubriendo, va profundizando en cuál es la asociación entre aspectos emocionales y referencias emocionales sobre sí mismo con el síntoma neurótico. Los pacientes se interrogan sobre su síntoma y es a partir de este interrogatorio de por qué tengo este síntoma que es posible trabajar desde el punto de vista psicoanalítico con el paciente. Si acuden al psicoanalista, sus preguntas les conducen a producir cadenas lingüísticas, cadenas de explicaciones de por qué relacionadas con su historia y sus mitos. Entonces es a través de estas historias, de estos mitos que preexisten también a la persona, que tienen que ver con las familias, con generaciones anteriores, y es a través de lo que va refiriendo sobre lo que otros significativos le refieren de sí mismo, este campo de lo simbólico que de alguna manera va generando distintas cadenas asociativas sobre sus síntomas y de esta manera puede mejorar o tener las herramientas para mejorar su síntoma neurótico. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con el fenómeno psicosomático. No estoy hablando puntualmente ahora de síntoma neurótico, sino de fenómeno psicosomático. Cuando hablamos de fenómeno psicosomático, me estoy refiriendo a un padecimiento que hay lesión anatómica verificable, el cual a veces es un hallazgo del examen médico, antes de que el mismo paciente haya experimentado algún síntoma. Esto es importante de tener en cuenta porque el paciente psicosomático, por decirlo en general, no recurre o no pide ayuda, salvo cuando ya el síntoma es muy notable, el síntoma psicosomático, el fenómeno psicosomático es muy notable y le genera una grave disfunción orgánica. Entonces, recién allí cuando consulta. Distinto al síntoma neurótico, en el cual la persona angustiada por su síntoma neurótico recurre tanto a los médicos como al espacio terapéutico a pedir ayuda sobre lo que le está sucediendo. De alguna manera, da cuenta de que este síntoma le genera angustia, le genera malestar y quiere saber. Distinto al fenómeno psicosomático, donde generalmente es un padecimiento anatómico, orgánico, que es un hallazgo del médico, antes de que el mismo paciente haya sentido el síntoma. Si bien puede que esté presente el síntoma, que lo haya vivenciado, experimentado, registrado o sentido, le lleva un tiempo al paciente con psicosomática. Justamente este tipo de pacientes de fenómeno psicosomático no se preguntan sobre su sufrimiento, no se interrogan por su dolor y lo enmarcan en su cuerpo, aislándolo por completo de cualquier relación con lo psicológico. El paciente con fenómeno psicosomático, por más que el médico de cabecera, por ejemplo, en la gastritis recurrente, le insista en que realice tratamiento psicológico, el paciente refiere que no tiene nada que ver lo psicológico con su síntoma.
y aún así persiste y aún más se va agravando su gastritis, afectando gravemente al órgano. Estos pacientes con fenómenos psicosomáticos suelen recurrir una y otra vez al médico buscando de alguna manera, de forma fiel, a alguien que entienda sobre su cuerpo. Y depositan sobre el médico esta necesidad de que cure, de que desaparezca esto, pero esto sobre lo que tampoco la persona se interroga por qué persiste a pesar del tratamiento médico. Estos pacientes no tienen esa característica de interrogarse sobre sus síntomas, sobre el aspecto emocional que puede estar implicado en su síntoma orgánico. Y de alguna manera son pacientes muy resistentes al tratamiento psicológico y el síntoma es resistente al tratamiento médico también. El fenómeno psicosomático afecta a lo orgánico, ya lo hemos visto, es decir, al organismo. No hay representación de la lesión en el cuerpo, en la representación mental del cuerpo imaginario, y no hay posibilidad de análisis por vía de la palabra, es decir, por vía del tratamiento psicoanalítico puntualmente. No hay una cadena del lenguaje, no hay sentido sobre el fenómeno psicosomático como sí lo hay sobre el síntoma neurótico, por lo que no se podrá interpretar y que puntualmente tiene que ver este fenómeno psicosomático con lo que hemos visto anteriormente con el concepto de goce. Su inexplicable presencia, refieren los autores psicoanalistas, llama al lenguaje, pero de un modo distinto que evocaría algo del orden de la marca. El fenómeno psicosomático se presenta como un escrito en el cuerpo que requiere ser descifrado como un jeroglífico, es decir, una marca que de alguna manera hay que iniciar todo un proceso anterior al proceso que se realiza con un síntoma neurótico, en el cual de alguna manera se irá ingresando al campo de lo simbólico, es decir, que el paciente de alguna manera registre qué de él, qué de su historia, qué de él, de lo inconsciente de él, qué de su historia, qué de su historia transgeneracional, de generaciones anteriores, ha hecho marca a nivel orgánico en su organismo. Pero para ello, como les explicaba en las diapositivas anteriores, son pacientes muy resistentes al tratamiento psicoanalítico y al tratamiento psicológico en general. Y una vez que se va trabajando este aspecto asociado a esta marca en su organismo, a su fenómeno psicosomático, también son resistentes a continuar con el tratamiento. Por lo cual, generalmente de lo que se habla dentro del tratamiento de salud mental es justamente pasar del fenómeno psicosomático al síntoma neurótico, que es el síntoma neurótico genera, el paciente ya viene con un cuestionamiento sobre qué tiene que ver su historia o de él mismo con su síntoma neurótico, y es este pasaje al fenómeno psicosomático al síntoma orgánico lo que hay que realizar primero para luego ingresar a un tratamiento psicológico. Esto puede sonar muy complejo, es complejo, yo lo estoy tratando de explicar de una manera simplificada, pero es para que veamos también de alguna manera cuál es la diferencia entre el síntoma neurótico y el fenómeno psicosomático y por qué es tan riesgoso el fenómeno psicosomático para el paciente. Como veíamos en las diapositivas anteriores, son pacientes que no se preguntan ni se cuestionan sobre su enfermedad, sobre su sufrimiento, de orden, si algo de lo emocional está en juego, que toleran al médico en el lugar del que sabe, pero que también a quienes les es difícil abrir un proceso de subjetivación, digamos. De alguna manera, cuando van al médico, no está esta pregunta sobre si hay algún aspecto emocional que sí la tiene el médico y que se la puede realizar y devolver, hacer una devolución, pero el paciente no lo registra como algo asociado a lo emocional. Entonces, de alguna manera, insisten en que el médico le realice distintos estudios o que le dé distinta medicación, lo cual también va
generando algún efecto colateral también en su organismo. Para estos pacientes con fenómenos psicosomáticos son los médicos quienes encuentran estos pacientes enfermos que también cuestionan el saber del médico porque de alguna manera lo ponen en un lugar de que no pueden ser ayudados, o por un desencadenamiento brutal de la enfermedad, brotes rebeldes al tratamiento, demandas peculiares, sujetos con discursos muy especiales. Son pacientes difíciles para los médicos porque si bien la medicina en su práctica tiene estipulado qué tipo de tratamiento para distintas enfermedades, en estas enfermedades generalmente continúan, reaparecen, se presentan este tipo de brotes rebeldes y de alguna manera se comienza a generar un vínculo muy complejo y muy singular con el médico de cabecera, al quien de alguna manera recurren permanentemente, pero al mismo tiempo le señalan la falta de la cura. Entonces se empieza a generar toda una relación entre el médico y entre el paciente con características específicas, y de alguna manera es en esa relación también donde el fenómeno psicosomático también pone en juego aspectos emocionales, justamente en ese vínculo inconsciente entre médico y paciente. Pero bueno, por eso son médicos que generalmente realizan interconsultas a salud mental, y muchas veces desde salud mental debemos trabajar en conjunto con el médico, ya que el paciente no inicia, no recurre a la consulta con salud mental, o recurre por obligación, porque el médico se lo ha impuesto, se lo ha indicado, o cuando van, en realidad, en el discurso, en sus referencias, no hay angustia, no hay malestar y no hay cuestionamiento, o la presencia de malestares en relación al síntoma, pero no hay al fenómeno psicosomático, pero no hay un cuestionamiento sobre qué aspectos emocionales, históricos, de su historia vital, de su estructura familiar, está puesta en juego en este síntoma. Entonces son como entrevistas en las cuales se observa estos mecanismos de defensa bastante primitivos, en lo cual lo emocional está puesto a un lado, está marginado, está aislado, está disociado. Entonces, para esta diapositiva es importante para que ustedes puedan tener en cuenta, si bien la hemos estado viendo durante la unidad 4 y en esta clase, sí me parece importante que lo tengan en cuenta, que lo estudien, cuáles son las diferencias entre el síntoma de conversión, el síntoma neurótico en general, y el fenómeno psicosomático. El fenómeno psicosomático habitualmente depende más bien de alteraciones relacionadas con el sistema nervioso autónomo. Frecuentemente deja una lesión anatómica detectable a nivel macro-microscópico, y las lesiones producidas en el fenómeno psicosomático siguen los procesos bioquímicos, fisiológicos y anatómicos. Es decir, que el fenómeno psicosomático genera, o de alguna manera es observable, una lesión anatómica orgánica. A diferencia del fenómeno psicosomático, en el síntoma conversivo, propio de la neurosis, de histeria, puntualmente, el síntoma afecta la musculatura voluntaria, la inervación periférica de los músculos a nivel neurológico, la sensibilidad de los sentidos y la conciencia. No se estableció lesión anatómica verificable, por lo cual se les llama trastornos funcionales. Es decir, en el síntoma conversivo no hay explicación en base a alguna lesión anatómica orgánica. Y el síntoma conversivo no respeta las leyes de la anatomía ni las de la fisiología. Según diversos autores, se ha asociado como mecanismo de defensa, asociado al fenómeno psicosomático, la formación reactiva, entendiéndola como
en el sentido de que en sus esfuerzos el sujeto, la persona, por ocultar sus excesivas necesidades de dependencia inconscientes hacia un otro, asumen una responsabilidad cada vez mayor. Este otro aspecto también importante asociado a las personas con predisposición a realizar fenómenos psicosomáticos, esto de la responsabilidad o la hiperresponsabilidad en relación a diferentes temas. También otros autores plantean una disociación extrema entre las emociones y entre el registro corporal de las mismas. De acuerdo a cada autor se van planteando, y en la medida en que se van haciendo distintos estudios y avances en relación a la teoría, se van planteando los distintos mecanismos de defensa. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de fenómenos psicosomáticos. Uno de ellos pueden ser las úlceras, una úlcera péptica duodenal. Como veremos, también hay que tener en cuenta los aspectos hereditarios o la predisposición genética, lo cual no implica que linealmente o directamente la persona realizara un fenómeno psicosomático, sino que uno de los aspectos a tener en cuenta es que haya una predisposición hereditaria. La etapa oral de fijación, una fijación en la etapa oral, la necesidad de dependencia oral, la satisfacción oral de la alimentación y del amor. De alguna manera los autores han observado que en las personas, en los pacientes que presentan este fenómeno psicosomático de úlcera péptica duodenal, presentan una fijación en la etapa oral, una necesidad de dependencia oral y la satisfacción oral, como decía recién, de alimentación y de amor. La frustración también han observado en los pacientes la frustración de necesidades de dependencia del exterior, es decir, que puede que haya habido situaciones de deprivación emocional, que se le refiere que cuando el niño tiene, el niño pequeño, el recién nacido, tiene a su disposición el contexto familiar para que satisfaga sus necesidades, puntualmente de dependencia en esa etapa, algún cambio en este contexto familiar puede ser que deprive, es decir, algo que tenía y después lo priva de esta figura significativa de la cual depende. O bien también asociada a frustración de necesidades de dependencia desde el interior. Es decir, también como necesidades ya en un paciente adulto, en el cual de alguna manera se ha frustrado las necesidades de dependencia no solamente hacia un otro significativo del exterior, hacia un otro, sino desde el interior mismo. Este caso se da en los pacientes exitosos, en el sentido de que en las metas que se proponen tienen éxitos, las logran, pero aún así presentan diferentes necesidades de dependencia. Otro aspecto a tener en cuenta es el conflicto inconsciente asociado a este tipo de fenómeno psicosomático, en el cual los autores han referido estos deseos de dependencia emocional y a la vez ambivalentemente, al mismo tiempo, sentimientos de vergüenza y de culpabilidad por esos mismos deseos de dependencia emocional. Entonces, a grandes rasgos, en este cuadro psicosomático, lo que se puede observar son las frustraciones de las necesidades de dependencia, los deseos de dependencia emocional, pero a la vez, justamente, sentimientos de vergüenza y de culpabilidad por tener deseos de dependencia hacia un otro. ¿Qué mecanismos de defensa se observan en este fenómeno, en este cuadro psicosomático? Son la escisión, que es la disociación, ya lo hemos visto en la clase de mecanismos de defensa, la represión y la formación reactiva. La persona es consciente de estas actitudes inversas a sus deseos, es decir, de alguna manera la persona tiene conciencia de esta doble actitud en sí mismo, trabajar en exceso,
tomar responsabilidades de otros y el mecanismo fisiológico que responde a este motivo inconsciente de ser dependiente. Es decir, como veíamos en la diapositiva anterior, por un lado, externamente se los observa que son pacientes exitosos, que trabajan en exceso, que logran sus metas en lo laboral puntualmente, pero que asimismo, frente a este fenómeno psicosomático, a esta enfermedad, deben depender de otros, sea un médico, sea un cuidador, que está satisfaciendo estos deseos inconscientes de dependencia. Otro de los fenómenos psicosomáticos más frecuentes es la hipertensión. También se observa una predisposición constitucional, una predisposición genética. Y la hipertensión se asocia a un efecto colateral del estado emocional puntualmente de cólera, de hostilidad, de enojo, que en una situación normal se da ante una situación especial de frustración ambiental, de algún impulso básico, de alguna pulsión, dando alteraciones orgánicas que preparan al sujeto a tomar una actitud vigorosa en contra del objeto frustrante, es decir, pelear. De alguna manera, el estímulo inicial, que es la frustración ambiental ante esta pulsión, no necesita encontrarse presente y puede evocarse de manera simbólica. Es decir, que lo que provoca esta frustración de la pulsión no es necesario que esté presente, que sea físicamente observable, sino que también puede ser algo que la misma persona se imponga a sí misma. La tensión colérica se descarga directamente o alejándose del estímulo provocador, provocando una huida o una evitación que provoca una extinción de la respuesta fisiológica y el organismo vuelve a las condiciones iniciales. Entonces, a grandes rasgos asociados a la hipertensión, desde una explicación a nivel emocional, lo que se ha observado es la asociación puntualmente con la expresión del enojo, del estado emocional de cólera, de enojo, de hostilidad, que por alguna razón se ha frustrado en su expresión. Entonces, de alguna manera, este estado emocional de cólera, en lugar de expresarse como debería expresarse, de la descarga, en alguna manera ante una frustración ambiental, que puede ser algo concreto o no, de alguna manera la persona evita esta descarga y es lo que provoca, evita esta descarga en su conducta y en sus expresiones, y es lo que provoca una afectación en el órgano, generando una hipertensión. En el caso de que todas las vías de solución se vieran bloqueadas frente a este estado emocional de cólera, este estado de cólera se vuelve crónico, sosteniéndose continuamente en sus mecanismos fisiológicos. Es decir, de alguna manera, si no hay una vía de descarga saludable, sea mediante la palabra para poder expresar el enojo, o sea mediante la acción, que de alguna manera manifestar el enojo, o la situación de cólera, como dice el texto, de alguna manera esta situación, esta solución de afectar lo orgánico se vuelve crónico. ¿Qué circunstancias pueden bloquear las vías de solución en la expresión colérica? Por ejemplo, condiciones ambientales que generan cólera, pero a la vez restringen su expresión motriz, situaciones en las cuales la persona se ve impedida de manifestar su enojo por distintas razones, situaciones sociales que restringen esta expresión y la ausencia de registro del estado de cólera por parte del paciente, que este otro aspecto fundamental que ya hemos visto en los fenómenos psicosomáticos. Puntualmente, las dificultades en el registro corporal, en el registro emocional, de sus emociones. El paciente con fenómeno psicosomático no puede reconocer, ni identificar, ni registrar sus emociones. El estado inconsciente de cólera es la conducta del hipertenso, es de afabilidad, suavidad, pero en el fondo son coléricos, ¿sí? Volvemos a ver esta ambivalencia, esta ambigüedad
entre cómo se manifiesta, que lo veíamos recién en el caso de las úlceras, entre cómo se presentan, cómo se manifiesta el paciente, pero cómo es en el fondo, digamos, en su estado emocional de base. Entonces, en el aspecto inconsciente. Entonces, si bien son pacientes que se muestran afables, que tienen mucho cuidado por lo que van a referir, por sus actitudes, en el fondo son personas que presentan inconscientemente un alto monto de enojo, que no pueden encontrar las vías de canalización, los recursos de canalización adecuados, porque no reconocen las emociones, no las registran y de alguna manera van afectando el órgano. Son pacientes que reprimen la cólera, o sea, este estado emocional, hasta cierto punto, y gran parte del monto de esta misma emoción la ponen bajo control consciente, en un estado de supresión. Si la supresión es grande y sostenida, puede bloquear cualquier expresión directa primaria y por ende cualquier alivio de la misma tensión. Los motivos para suprimir la expresión de cólera pueden ser el temor de las consecuencias de la expresión ilimitada de cólera, es decir, para el paciente lo que se imagina y fantasea y se representa, que puede generar que exprese su enojo, el temor a causar daño a otros, contando con una conciencia restrictiva. Entonces, el conflicto básico, que está, por decirlo de alguna manera, en la base de este tipo de personalidades, es la expresión de los impulsos hostiles, de las pulsiones hostiles, y justamente cómo se inhiben las mismas y los canales de expresión saludables de los mismos, que puede ser manifestar con palabras el enojo, buscarle la solución con las palabras, o bien con las conductas. El origen del conflicto puede verse en una respuesta paternal a las muestras de hostilidad del niño. De alguna manera hay una fijación de estos pacientes en esta etapa en la cual los niños expresan su hostilidad y cómo habrá sido la respuesta paternal o del medio familiar frente a esta situación. Un problema de asistencia es la hipertensión, que es asintomática, es decir, que de alguna manera cuando ya llega el paciente es tarde, y también para el tratamiento psicoterapéutico. ¿Y qué aspectos del tratamiento psicoterapéutico se pueden observar en los pacientes hipertensos o se trabajan? Hacer consciente qué es lo que provoca actualmente su enojo, que pueda reconocer qué es lo que pueda reconocer su enojo y su alto monto de enojo y qué es lo que lo provoca, y otras posibilidades de sublimación o de recursos emocionales para descargar el mismo de manera saludable. Otro aspecto fundamental es trabajar con personas significativas de su medio para reducir las provocaciones que le provocan este estado emocional. Y otro aspecto importante, que generalmente es para la mayoría de los pacientes psicosomáticos, es trabajar que puede expresar sus sentimientos. En este caso, en hipertensión, son sentimientos hostiles de manera verbal y adecuada, para que de alguna manera el paciente pueda verificar, pueda corroborar que al expresar su enojo justamente de una manera saludable, no afectará a su órgano, a su organismo, y además tendrá una solución mucho más placentera para los vínculos con otros. Entonces, y que no genera ningún daño expresar su enojo hacia los otros, que es quizás lo que en el desarrollo evolutivo, lo que ha fallado, lo que se ha visto frustrado en estos pacientes. Justamente la expresión de su enojo en etapas tempranas del desarrollo, estos pacientes piensan, imaginan, tengamos en cuenta el valor de la fantasía y de las representaciones mentales en la niñez como hechos reales, no hay diferenciación clara entre realidad y fantasía. Entonces, en estos pacientes, en el desarrollo evolutivo, la expresión del enojo les llevaba a tener en cuenta que de alguna manera generaba daño. Entonces, este aspecto es el que gradualmente se va retomando en el tratamiento psicoterapéutico
para que primero reconozca sus emociones, en este caso asociados a la hostilidad, para que busque otras vías saludables de expresión de la misma y para que vea, corrobore, verifique que expresar el enojo de manera saludable no genera ningún daño en otros, sino que justamente lo opuesto, puede resolver situaciones para su bienestar y para el de los otros. En el caso del asma bronquial, también se debe considerar la presencia de un factor de predisposición constitucional. Según los autores, se ha relacionado el ataque de asma, el ataque asmático, con el llanto lamentoso o sollozo reprimido, presentando o representando de manera inconsciente el ataque asmático, ganas de llorar, pero que de alguna manera no pueden hacerlo. La situación emocional subyacente al estado asmático es la de un deseo de llorar y de ser incapaz de hacerlo, por la forma de expresión del ataque asmático. El conflicto básico que se ha observado, conflicto emocional básico que se ha observado en los pacientes asmáticos es la presencia de derivado de las pulsiones hostiles o sexuales y la necesidad de dependencia que entran en conflicto con la ansiedad y los sentimientos de culpabilidad por las mismas pulsiones y necesidades de dependencia. También se ha observado ansiedad relacionada con la pérdida potencial de la fuente de satisfacción de dependencia desesperadamente necesitada. Entonces lo que se observa nuevamente es este aspecto de necesidad de dependencia con un otro significativo que en un primer momento serán las figuras significativas del niño, pero que después serán representadas por otras figuras. Y el paciente necesita de estas figuras de dependencia y la ansiedad al mismo tiempo que genera la posible pérdida de estas fuentes de dependencia y la satisfacción que genera, ¿sí? Tengamos en cuenta que estas son desarrollos de autores que han visto a distintos pacientes con este tipo de fenómenos psicosomáticos. Hay distintas explicaciones también para cada una de ellas, pero yo les estoy mostrando para que ustedes puedan ver qué tipo de explicaciones pueden observarse desde la teoría psicoanalítica a estos fenómenos psicosomáticos. Pero me gustaría marcar no tomar esto como un aspecto de receta, digamos, que un paciente con asma, le sucede tal y tal cosa. Habrá que valorar, habrá que evaluar en su singularidad, pero generalmente, frecuentemente, están asociados a estas características. El llanto ahogado es expresión que se puede asimilar, se puede ver como una analogía con el ataque de asma. Es expresión de súplica porque se le otorgue perdón y ayuda continua producto del enojo, la vergüenza y los elementos básicos de la situación inconsciente. De alguna manera, los autores han observado que este llanto ahogado, que se puede hacer una analogía con el ataque asmático, justamente se puede asociar a este suplicio de perdón y ayuda continua, la figura que genera o que satisface las necesidades de dependencia. Nuevamente se observan necesidades de dependencia inconsciente como los otros fenómenos psicosomáticos que hemos visto más adelante y que también se asocia justamente a esta dependencia y a este vínculo que explicaba anteriormente que se establece con el médico de cabecera de manera inconsciente, ¿no? Y el beneficio con la ventilación de sus pensamientos y sentimientos en presencia de una persona que los escuche de manera amigable y comprensiva. De alguna manera encuentran el beneficio en las personas que de manera comprensiva contienen frente a las expresiones de estos ataques asmáticos. Y de alguna manera también se predisponen a contener los pensamientos y sentimientos que están en el fondo de lo que genera emocionalmente los ataques asmáticos. Otros de los fenómenos psicosomáticos que se pueden observar es la colitis mucosa, o que está presentado en el material de estudio.
que es la sensación de plenitud abdominal y malestar transitoriamente aliviados por la defecación o expulsión de gases, eructos, náuseas, ruidos abdominales y por evacuaciones intestinales de pequeño volumen. El conflicto básico emocional que han observado los autores en este tipo de fenómenos psicosomáticos son los deseos de tomar las cosas con tranquilidad, de no entrar en competencia, de disfrutar de la vida de manera pasiva. Eso es lo que como intentan mostrar los pacientes, de una manera consciente, y así se muestran frente a los otros, pero en el fondo hay emociones de ansiedad, vergüenza y culpabilidad. Como aspectos importantes en la historia vital de estos pacientes, lo que se ha observado de manera general es que en un temprano entrenamiento en el control de los esfínteres, es decir, para quitar los pañales, se los ha exigido de muy temprano a este entrenamiento, y tengamos en cuenta la ecuación reprimida que realizan los niños. Ecuación le llamamos, tengamos en cuenta, como decía anteriormente, la importancia de la fantasía en los niños, de las representaciones mentales cuando todavía están en desarrollo y no han establecido claramente la diferenciación entre realidad y fantasía. Entonces, de alguna manera, los productos que salen de su cuerpo, como las heces, como la orina, pueden representar regalos a sus padres. También pueden representar enojos, es decir, pueden ser un gas, puede ser representado como una especie de bomba para tirar y manifestar, o el eructo para manifestar su enojo. Y a esto se le llama ecuaciones mentales, ecuaciones simbólicas mentales en los niños. Entonces, las heces, por su misma característica de ser plásticas, también de alguna manera, y porque es algo que genera placer al ser expulsadas, y por ser plásticas, también tienen estas características con las que los niños pueden representar simbólicamente distintas ecuaciones con las heces. Pueden significar un regalo para los papás cuando están en el entrenamiento, cuando los niños dicen, miren, 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 logré hacer caca en el inodoro. Pueden representar enojo, que por algún enojo inconsciente terminan manchándose y ensuciándose. Entonces, justamente en estos pacientes, lo que se ha observado en el desarrollo es un temprano entrenamiento esfinteriano, y la ecuación reprimida en la que evacuar el intestino significaba ceder a los deseos de la figura materna. Al mismo tiempo, lo que observamos nuevamente es esta sobreadaptación, que es justamente lo que se observa en la mayoría de los pacientes psicosomáticos, que es esta sobreadaptación por encima de sus posibilidades emocionales y de sus recursos, y que se muestran de una manera, pero que en el fondo las emociones, como no son registradas por ellos, están disociadas, ¿sí? Son emociones intensas que terminan afectando al organismo. Entonces, en estos pacientes lo que se observa es que ante situaciones que implican un esfuerzo productivo, que les representa para ellos un esfuerzo productivo de potenciales del carácter que no habían fomentado previamente por su tendencia a presentarse de otra forma, el estado psicofisiológico se convierte crónicamente en un niño pequeño que trata de dar gusto a la madre con su evacuación fecal. Es decir, que de alguna manera estas situaciones que le implican esfuerzo productivo, situaciones laborales, situaciones familiares o situaciones sociales, de alguna manera se posiciona en este lugar de niño pequeño que de alguna manera trata de satisfacer y complacer a los pedidos de la figura materna o paterna en relación a un temprano entrenamiento esfinteriano, cuando todavía no tiene los recursos para realizarlo o para poder controlar esfínteres. Entonces, nuevamente vemos lo que se asocia generalmente a las patologías psicosomáticas, que es la sobreadaptación. Y el paciente acepta la satisfacción de necesidades de dependencia, distintos a los pacientes, por ejemplo, que padecen úlcera,
pero por ello entra en un estado de ansiedad culpable por aceptar la satisfacción de necesidades de dependencia que contribuye a trastornos fisiológicos. Nuevamente lo que vemos es esta contradicción entre la necesidad de dependencia y la culpa por sentir necesidad de dependencia. Entonces, a grandes rasgos, la idea no es justamente que generalicemos estos aspectos de los distintos fenómenos psicosomáticos, es decir, que no utilicemos como una receta o que asociemos linealmente a paciente con asma tal conflicto, porque son estudios, son desarrollos teóricos que se van actualizando permanentemente y porque aparte desde salud mental lo que se focaliza es en la singularidad de cada caso. Yo simplemente he tratado que de manera didáctica, con el material seleccionado, puedan observar cómo puede explicarse desde lo psicológico las causas o los factores emocionales que junto con otros factores hereditarios de predisposición constitucional, más factores sociales, ambientales, de alguna manera afectan y generan los fenómenos psicosomáticos o bien su reaparición. A grandes rasgos, entonces, lo que se observa en los pacientes psicosomáticos es justamente la sobreadaptación por encima de sus posibilidades y justamente si bien se presentan como pacientes sobreadaptados que son exitosos, que hacen mucho más de lo que deberían en su trabajo, en sus espacios, pacientes que parecen maduros, muy maduros para su etapa evolutiva, por ejemplo, pero que asimismo en el fondo se presentan justamente lo opuesto, es decir, necesidades de dependencia de dependencia y de contención, de decodificación de sus necesidades emocionales, de enojo y de afectividad derivado de las pulsiones agresivas y sexuales. La contención y el registro de estas emociones que se da a partir de la presencia de figuras significativas emocionales de los primeros años de vida. Entonces justamente lo que se observa es este posicionamiento desde un lugar sobreadaptado para responder a las demandas de otros, a las propias y a las de otros, pero en el fondo lo que expresan con este tipo de patología psicosomática o de fenómeno psicosomática es la necesidad de dependencia de un otro que decodifica estas necesidades emocionales como lo hace la figura materna o el ambiente familiar hacia el bebé, decodificando las primeras sensaciones corporales. Cuando el bebé llora, esto es hambre, esto es sueño, estás enojado, y de esta manera el niño, mediante la palabra de un otro significativo, va reconociendo y va simbolizando aspectos de su organismo con las emociones, va nombrando y reconociendo sus emociones con el efecto orgánico de las mismas. Es quizás esto lo que ha fallado en el desarrollo emocional de estos pacientes. Entonces es justamente esto lo que de manera inconsciente se sostiene en el vínculo, como había dicho anteriormente, tan especial que establecen con su médico de cabecera, en esta dependencia del mismo para que comprenda su fenómeno psicosomático, su enfermedad, pero asimismo la demanda inconsciente es de fondo esta necesidad de que decodifique sus emociones, y será este el objetivo cuando el paciente logre ingresar en un tratamiento psicoterapéutico, será este justamente uno de los objetivos, es decir, reconocer sus aspectos emocionales y reconocer sus necesidades emocionales y de qué manera expresar las mismas y obtener satisfacción en las mismas acorde a recursos saludables y a su etapa evolutiva. Hay muchos aspectos que son importantes tener en cuenta. Yo he ido desarrollándolos en cada uno de los fenómenos psicosomáticos, pero es muy importante tener en cuenta el desarrollo evolutivo en los niños para poder comprender aspectos de psicopatología. Que seguramente el desarrollo psicoemocional lo verán en Psicología 3, pero que de alguna manera yo he ido tratando de explicar para que puedan entender
cuál puede ser el origen, teniendo en cuenta la constitución del aparato psíquico en el desarrollo psicoemocional y desde dónde puede explicarse estas necesidades, por ejemplo, en el fenómeno psicosomático de dependencia. Estas necesidades de dependencia inconsciente, que es lo que se pone en juego en el sostener la enfermedad. Ahora pasaremos a la clase 2 de la unidad número 6.